Invicto durante años, el mejor libra por libra del mundo, Jon Jones parecía imposible de vencer, un peleador que dominaba el octágono como pocos en la historia de la UFC. Pero detrás de ese récord impecable había un secreto que él mismo escondió durante toda su carrera y terminó confesando en un podcast años después. Se emborrachaba, a propósito, la semana antes de cada pelea, y la razón por la que lo hacía es más oscura de lo que parece. Jones lo contó él mismo en el podcast de Joe Rogan, uno de los espacios más escuchados del mundo del deporte. Contó que, literalmente, cada semana antes de un combate importante, salía a beber hasta quedar, en sus propias palabras, blackout drunk. No fue una vez ni dos. Lo hizo así durante toda su carrera, incluso antes de los combates más importantes de su vida. No dormía bien, se saltaba el descanso que cualquier atleta de élite necesita y hacía prácticamente todo lo contrario a lo que un profesional debería hacer antes de subir al octágono. ¿Por qué un peleador que llegó a ser el mejor libra por libra del mundo haría esto justo antes de la noche más importante de su carrera? Si esto te sorprende, quédate, que viene la parte más dura, y suscríbete si es tu primera vez por aquí. La respuesta, según el propio Jones, es pura psicología. Si perdía la pelea, podía mirarse al espejo y decirse a sí mismo que había perdido por la resaca, por las noches sin dormir o por la fiesta, no porque el rival fuera mejor que él. Se fabricaba una excusa antes incluso de que existiera el problema. Una manera de protegerse mentalmente antes de exponerse a la derrota más pública posible delante de millones de personas. Pero también lo explicó como un reto personal, quería ver cuánta adversidad podía superar. Si podía ganar incluso arrastrando una resaca y sin dormir, entonces para él eso significaba que era realmente invencible. Y ese ritual lo llevó incluso a su combate más peligroso, UFC 165 contra Alexander Gustafsson, en 2013. Está considerada una de las peleas más duras de toda la historia de la UFC. Durante 5 asaltos completos, el sueco empujó a Jones al límite, como nadie lo había hecho antes, golpe tras golpe, asalto tras asalto, en una pelea que se decidió por decisión ajustadísima y que muchos consideran que pudo caer del otro lado. Y ahí estaba Jones, con el mismo hábito de siempre, cargando esa sensación de invencibilidad que le daba el ritual en la noche que más cerca estuvo de perderlo todo. Él mismo reconoció después que, pese a haber entrenado en serio para esa pelea, seguía sintiendo esa falsa seguridad. Y aún así, tras sobrevivir a esa noche, siguió repitiendo el mismo patrón pelea tras pelea, año tras año. Pero hay un dato que lo cambia todo. Antes de su regreso contra Ovin Sempre por el título interino en el UFC 197, Jones decidió romper la rutina por primera vez en toda su carrera. No bebió, no salió de fiesta, se preparó como cualquier atleta profesional debería hacerlo desde el primer día. ¿Y qué pasó? Él mismo reconoció después que no sintió que su rendimiento hubiera mejorado, ni mejor ni peor, lo cual deja una pregunta abierta. ¿Todo ese ritual de autodestrucción durante años era realmente necesario? ¿O era solo una forma de sobrevivir a la presión de ser considerado el mejor de la historia? Y aún así, cargando ese secreto pelea tras pelea, Jones logró defender el título de peso semipesado 11 veces, un récord que sigue en pie hoy. 11 noches en las que nadie entre el público sabía lo que escondía detrás de esa mirada tranquila antes de salir al octágono. En 2018, Jones llegó a pasar por un proceso de rehabilitación y habló abiertamente sobre su relación con el alcohol. Reconoció públicamente que en aquel momento todavía no estaba preparado para la sobriedad completa, que era algo a lo que aspiraba pero que no encajaba con quién era en esa etapa de su carrera. Una confesión poco habitual en un deporte donde casi nadie admite este tipo de debilidades delante de las cámaras. Cuando estas declaraciones salieron a la luz, la reacción en el mundo de las artes marciales mixtas fue inmediata. Periodistas, excompañeros y aficionados no dejaban de repetir la misma pregunta, si esto es lo que hacía el mejor peleador de la historia antes de sus noches más importantes, ¿cuántos otros atletas de élite esconden rituales parecidos que nunca llegaremos a conocer? Detrás del peleador invencible que todos vimos ganar una y otra vez sobre el octágono, había alguien luchando en silencio contra algo mucho más difícil de vencer que cualquier rival que se le pusiera enfrente. Y esta es solo una de las historias que la UFC no cuenta en sus highlights. Si quieres más casos como este, suscríbete a Legado MMA. Cada semana sacamos a la luz lo que de verdad pasa dentro y fuera del octágono.